buenos días y bienvenidos a nuestro podcast sobre el libro de las escuelas del siglo XVIII, desde el capítulo 3. Para esto nos acompañan Karen Díaz, Tatiana Niño, Angélica Páez, Lady Medina y mi persona, Juanita Jiménez. Bueno, para esto, un pequeño contexto histórico es sobre el siglo XVIII, cómo es este periodo de las luces, de la ilustración, donde muchos conocimientos dejan de ser teocentristas y pasan hacia el antropocentrismo, dejando al hombre como ese centro y el principio del fin. Pero cómo esto afectó también la educación, puesto que es un constructo histórico que se viene justamente, y valga la redundancia, construyendo a medida que las sociedades van evolucionando y cambiando sus necesidades. A medida de esto aparecieron algunos autores, por ejemplo como Pestalozzi, como Rousseau, que es uno de los principales, que nos hacen algunos aportes, algunas nuevas teorías sobre las pedagogías. Bueno, además de esto también tenemos como el surgimiento de nuevas ideas, donde la filosofía, la ciencia, la política afecta a un currículum escolar. Yo quisiera saber qué métodos creemos que caracterizan la educación en la época de la ilustración. Bueno, yo creo que más que todo en esta época las escuelas se centraban en el estudio de artes más liberales, así como la gramática, la retórica, el arte y pues todo este tipo de artes. Pues ahí también nos mencionaba en este capítulo que ya desde esa época se notaba un poco más de unificación al nivel educativo, pero igual se seguía evidenciando pues una educación elitista, ¿sí? Claro, como la creación de escuela para mujeres, pero igual seguía siendo pues para un ladito. Sí, mira que ese tema de la escuela para mujeres es curioso, porque pues justamente, como lo mencionan, es elitista, puesto que ya si bien se abren unas secundarias públicas para todo el mundo, realmente seguía siendo, por ejemplo, para los burgueses, que si bien no eran nobles, estaban bastante bien acomodados, y las mujeres tenían que tener justamente cierto nivel de nobleza, y esa educación tenía que ser puertas adentro, y además de que era pues un poco más costosa, incluso justamente porque se trata de este machismo. Porque las mujeres no tenían la oportunidad de estudiar si no eran de la nobleza. Porque se les consideraba como menos, existía como ese dominio jerárquico de los hombres por encima de los niños. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos hablar sobre los niños como sujetos sociales? ¿Qué eran los niños para la sociedad? Bueno, como podría ser un adulto pequeño. Y ese era un concepto que viene desde la Edad Media, pero para la edad de la Ilustración, donde ya tenemos a Rousseau, a Pestalozzi, donde ya se le concibe al niño como un sujeto social, quizás no de derechos como hoy, pero sí como un sujeto social, ¿cómo se le podía ver al niño en las sociedades, en los diferentes entornos? Bueno, respondiendo a tu pregunta, Juanita, en la teoría de Rousseau nos lleva al niño como a lo más natural, como en ese tiempo ya no se veía lo religión, lo clásico, sino que ya llevábamos a nuestro individuo, a lo social, a lo naturalmente hablando, pues, valga la redundancia, a eso a que aprenda con su experiencia. Ok, si hablamos de una parte desde el empirismo y el racionalismo, por ejemplo, Angélica, ¿tú qué ves de esas dinámicas dentro de las aulas, de esas pedagogías? Bueno, yo pues veo que muchas de las prácticas pueden parecer obsoletas en la actualidad, pero ellos tenían una énfasis en la educación como la educación en medio de salvación y también la formación integral del individuo. Lo que quiere decir es que no se centraban, únicamente en la formación educacional, sino también en la personal. Bueno, y ya que hablamos un poquito de Rousseau, de sus aportes, que fue tan importante, nos habla de como dos dinámicas, dos pedagogías súper interesantes que en sí son contrarias. Entonces, ¿ustedes qué nos pueden decir sobre ello? ¿Qué opinan sobre eso? Que la educación positiva es un orden constituido y la educación negativa representa la educación en el siglo XVIII. Sí, complementando esto de la educación negativa, para Rousseau el papel del maestro era intervenir a través de un pensamiento antidogmático. Okay. Obvio, pues también en esta época hubo un aumento como más accesible a aquellos libros para esa educación de esos niños, ¿sí?
Sí, mira, me interesan mucho las dos cosas sobre la parte no dogmática, ¿no? Porque, digamos, la iglesia tuvo algo durante todo el medioevo y era como esa institución de reglas y de conocimientos que tenían que seguirse al pie de la letra sin oportunidad a cuestionamiento. Y eso es lo que la del siglo de las luces quiere venir a cortar, ¿no? Como invitar al pensamiento, al razonamiento crítico, a que el pueblo pueda como hablar sobre aquello que no le parece. Y ahí, por ejemplo, la participación democrática de los niños, como ellos tienen derecho a hablar. Claro, ahí pues también nos habla de que la sociedad en la Ilustración ya no estaba tan marcada por la influencia de la iglesia y tampoco de la influencia tanto así política, ya que como todos sabemos, la influencia política pues era llevada muy de la mano con la iglesia. Esto también nos habla que pues era más llevado hacia un interés por la educación y no algo tan central. Sí, claro, mira, hay algo súper interesante aquí y es volviendo al tema del antropocentrismo, ¿no? Digamos, en el pasado, durante la Grecia antigua, se manejaba ese antropocentrismo donde el hombre era el centro de todo. Durante el medioevo se perdió como ese centro de todo y ahorita nuevamente en ese siglo XVIII recuperamos la importancia del hombre, ¿no? Ver cómo el hombre es importante para el funcionamiento de la sociedad, cómo el hombre es esa sociedad. Claro, y obviamente pues en ese siglo fue una gran transformación hacia la educación, pues ya que se incluía muchísimo, obviamente hablando pues de más, esa inclusión hacia aquellas personas pues que poco a poco no podían aprender como al ritmo de ese maestro, sino a su propio ritmo. Sí, claro, dejamos atrás como ese modelo en donde el maestro estaba por lo alto y tenía toda la razón del mundo sin justificación, sino que ahora el maestro tenía que tener bases sentadas sobre el razonamiento crítico. Sin el razonamiento ya ni siquiera se podían escoger los reyes porque Dios lo dijo, sino porque tiene que haber una razón fundamental, ¿no? El pueblo necesita tener esa razón de que quien va a estar arriba tiene que saber por qué. Claro, gira más en torno en que importa la opinión de todos y no únicamente la opinión de alguien que esté al mando, sino ya es algo más del pueblo y para el pueblo, algo muchísimo más central, pues en todas estas opiniones que tiene la comunidad y también los niños. También podríamos hablar un poco de estos ilustradores franceses que surgieron, que se hicieron llamar los materialistas. La filosofía materialista, ¿no? Que va un poco en contra, es la contraparte de esta filosofía idealista, ¿no? Dejamos de lado nuevamente ese mundo ideal y estamos fijándonos netamente en lo que está pasando en la realidad, cómo se maneja, cómo los datos observables son más importantes que las supersticiones y esto afecta efectivamente a la educación. Al niño, como tú lo mencionabas, se le relaciona directamente con la naturaleza, con esa exploración del medio que es necesaria para su desarrollo, su desenvolvimiento en la vida. ¿Y cómo transcurre esto del hombre virtuoso? Bueno, tenemos una invitada que nos va a seguir comentando sobre la educación en el siglo XVIII. Buenos días, mi nombre es Gisela Andrea Barrio Cardales. Yo les voy a hablar sobre la educación en el siglo XVIII. Esta educación en el siglo XVIII fue una de las primeras escuelas que brindó la educación gratuita para los niños. Y esta se basaba en que estudiaban tanto las clases sociales como modernas. Y la educación moderna se trataba de que era una educación activa y participativa de todos los estudiantes con el desarrollo integral.